Vamos pues a los comentarios de la semana. Y empezamos con los comentarios. Dice Héctor Fernández: estimado Mauricio, soy Héctor de Santo Domingo, bla bla. Tengo entendido que te dedicas a los idiomas. En caso de ser así, somos colegas en este sentido, pues eso está entre las diferentes cosas a las que me dedico. Mi inquietud es ahora la inteligencia artificial. ¿A qué debemos atenernos? Se acabó la carrera de lenguas, especialmente la traducción. Yo particularmente estoy algo temeroso. ¿Tú no? ¿Qué opinas? Mi respuesta es: yo no. Hace muchos años trabajo con traducción de máquina y sé que precisamente por lo impreciso del idioma no pueden hacer un trabajo adecuado. Digamos que pueden hacer el 93% de una traducción más o menos bien. Más o menos bien. ¿Cómo saber cuál es el 7% que está mal? Y puede ser algo que es crítico en una novela, un manual técnico, un libro de medicina, un manual como el que acabo yo de hacer para el propulsor de sillas eléctricas. Solo puedes saberlo si el 100% de la traducción de la máquina lo revisa un traductor perfectamente capacitado, traductor de primera. Mi ejemplo más reciente lo ponía el otro día: Postpin. Postpin tiene muchas acepciones posibles y solo un ser humano puede saber exactamente cuál es la adecuada según el texto. Puede ser Postpin, enviar alfiler por correo. Puede ser pasador de poste o pasador posterior. Y puede ser otras varias cosas. Son las que se me ocurrieron. Postpin, pasador del poste, sí. Hoy veía yo otro estaba yo haciendo una cosa médica y era de la toma de muestra de sangre, pinchando un dedo con una lanceta y tomando la gota de sangre con un papel absorbente, ¿no? Y había un momento una frase de la punción del dedo que decía: esto tiene 5 acepciones distintas y como seas una inteligencia artificial usas cualquiera de ellas. Y de hecho lo hacen porque me lo hacen en mis traducciones, porque trabajo con inteligencia artificial, trabajo con traducción de máquina, pero no confío en la traducción de máquina precisamente por eso. Dice David Espinosa 59. Qué extraño, no mencionaste a China como país comunista fracasado. Ya, porque es una dictadura de capitalismo de Estado, no es comunista. Sobre lo que dije de la visita a la vieja leyenda de la Virgen de Guadalupe, Videoteca 6H dice: mentira 1, no existe la bolsa de Roma. 2, el Vaticano no invierte en la bolsa, sino como inversionista en más de 5 empresas, especialmente bienes raíces. Hablar de la Virgen de Guadalupe y no mencionar a la original de Extremadura es desconocer la historia. Vale. 1, la bolsa de valores de Roma sí existe. Sí existe, y aquí, lo trato con cariño, le digo pequeño anónimo desinformado. Desde 1997, esa bolsa que sí existe está fusionada con todas las demás bolsas de valores para formar la bolsa italiana. Pero cuando hablamos de que el Vaticano invierte en la bolsa de Roma es porque hablamos de que también invertía antes del 97. 2. Claro que el Vaticano invierte en la bolsa italiana. Según Finanz und Wirtschaft, su cartera conforma entre el 7 y el 10% de la capitalización de todo el mercado de valores italiano. The Economist, revista para nada sospechosa de izquierda, calcula que hasta el 10 o 15% del mercado de valores italiano podría estar en manos del Vaticano. 3. Mencioné concretamente en el vídeo el origen extremeño de la Virgen de Guadalupe. Ahora van las recomendaciones mías. 1. Ve bien los vídeos antes de comentarlos. 2. Infórmate de los hechos antes de comentarlos. Y 3. No seas anónimo, que se ve muy cobarde, hermano. Muy feo. Jonathan Mercado Cortegana me dice: entonces, ¿sí simpatizas con el discurso de Steven Pinker o cuál sería tu crítica hacia sus posturas de progreso? A ver, con el discurso no es que se simpatice o no se simpatice. Estoy de acuerdo, no por los datos que dan. Y mi crítica no es hacia sus posturas de progreso. No sé de dónde salió eso. No. Yo, por lo que ha dicho últimamente, a raíz de que está en el circuito de promoción de su nuevo libro, Pinker cree que existe una agenda woke que algunas personas comparten.
una agenda definida, lo cual me parece bastante conspiranoico, considerando las cosas tan distintas y hasta enfrentadas entre sí que la derecha mete en sus definiciones de wokismo. Yo no creo que haya tal conspiración ni trabajo concertado alrededor de una ideología que no veo siquiera definida. Yo creo que hay muchas cuestiones enloquecidas de los márgenes de la sociedad, de los márgenes del pensamiento, que se están metiendo en la misma bolsa de woke, aunque las personas que están defendiendo una u otra de esas causas no trabajarían juntas ni de broma. Ángel Sáez 091 me dice, la Unión Europea estaba como la mujer que no quiere aceptar que el marido le engaña. Debieron cortar relaciones y armarse hace rato ya. No sé cuánto rato, muñeco. Si Trump lleva un año en el poder y las bravuconades de su anterior mandato fueron gestionadas sin mayor problemas por Europa, ¿crees que son adivinos que sabían lo que iba a pasar a la mitad del mandato de Donald Trump? Yo creo que es esperar demasiado, ¿no? Fernando de Aro, 9713, me dice, la típica perspectiva metafísica de la democracia, que hablo yo de Europa como el último bastión de la democracia. Y estoy convencido, ¿eh? ¿Qué falta de análisis materialista? Digo, mira, vaya tontería mayúscula. El análisis materialista no puede ser otro que el de la disminución de la pobreza, la mayor igualdad, la felicidad, la libertad y los derechos, además de las riendas legislativas que se tienen sobre la empresa y el mercado. Eso es material, no es subjetivo. Ahora, si te vas al materialismo histórico, entras en la pamplina de que la felicidad, la libertad y los derechos son prescindibles porque son aspiraciones burguesas, que la pobreza es lo ideal si la repartes entre todos y que la igualdad de resultados y no de oportunidades es lo mejor, aunque permite el ascenso de élites depredadoras con más eficacia aún que en el capitalismo neoliberal. Y ve cómo subieron las élites, cómo suben las élites depredadoras en los países comunistas y ve cómo suben las élites depredadoras en los países neoliberales o los países donde hay un liberalismo económico más acorde a este tiempo. Y es peor. En fin, dice, por un tuve, bueno, me gustó eso. Tienes razón al poner a Europa como bastión de la democracia, pero de momento quedan otros como Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Son prácticamente Europa, pero no lo son. Mi respuesta es, y deberían estar en la Unión Europea. Y vas a alucinar. Japón también. Nicolás Flamel, 8571, ¿a cuál cantautora hace referencia en el vídeo? Creo que nunca la nombró. Tienes razón, y fue Leticia Servín. No sé qué pasó con ella, yo la oí hace un montón de años cuando salía yo de México, pero me resultaba una enorme promesa, refrescante, talentosísima con sus letras, con su música, irreverente, echada pa'lante. Me gustaba muchísimo, no sé qué esté haciendo, ojalá y esté cantando. Leti Servín me encantaba. José Arenas, N7S. Eso es importante para ustedes. Yo pago el YouTube Premium y no pasan comerciales. Mi pregunta es, ¿su canal recibe alguna remuneración por este hecho? Y le digo, sí hay una pequeña asignación a los canales por las suscripciones Premium, que eso no te preocupe, por favor, para ver el canal. Gilberto Martínez 4866 dice, tengo una ligera sospecha de que usted es ultraderechista, perfectamente disfrazado de neutral, que nunca lo he sido tampoco, y muy bueno el disfraz. Lo siguió un buen tiempo, pero bye bye, me inclino a pensar lo que le digo, muy buen disfraz. ¿Qué pasó aquí? Muchas personas, cuando dije que el abordaje del petrolero, no era Stryker, era, no me acuerdo, el nombre del petrolero, que abordó Estados Unidos en frente de Venezuela, probablemente no era un acto de piratería como pensamos todos al principio, por la existencia de la flota oscura, por la existencia de la flota fantasma, etc. 20 personas me dijeron que estaba yo defendiendo a Estados Unidos y que estaba yo haciendo algo de derecha. Es decir, se negaron a tener siquiera en consideración los hechos respecto de una flota ilegal que transporta petróleo ilegalmente para lavar dinero por todo el mundo. Y entonces, si tú dudas de que algo que parece piratería por parte de Estados Unidos lo sea, eres de derecha. Me parece tan profundamente estúpido que no me lo creo. Pero noten, esto es muy bien, ultraderechista, porque luego soy otra cosa. Y le digo, o sea, si te doy datos, soy de derecha, y si te doy fantasías, soy de izquierda.
Una postura bastante imbécil. Mira, para que te enteres, la verdad es de izquierda, la mentira es de derecha, como la quieras ver. Aquí hay mucho que quisiera saltarme, pero bueno. Dice Ingrid Lerena, 3657, Mauricio, yo vivo en Buenos Aires, cerca del mar, y algunos acá afirman que el agua de mar es sana, que mineraliza el cuerpo. Instintivamente yo no la tomo. Tengo la mala costumbre de beber solo agua potable, pero no tengo manera de afirmar ni negar estas supercualidades del agua marina. Desconfío de que mi organismo asimile esos supuestos 185 minerales que posee, porque aunque reniegan de la ciencia, si hay un dato que suene científico y que pueda apoyar su argumento, será forzado a hacerlo. Me encantaría que sea real. Otro punto que me hace dudar es que ronda la idea conspiranoica de que la medicina hizo que los humanos dejasen de tomar agua del mar, que es súper sana, incluso para casos de desnutrición, para poder vendernos remedios y vitaminas en pastillas. Dicen que da diarrea, pero que cuando el cuerpo se acostumbra te llena de energía y exhala salubridad por los poros. ¿Tiene algún dato que afirme o niegue que beber agua de mar aporta vitaminas, minerales o lo que sea? Digo, minerales claro que te aporta, pero pues te los aporta una buena nutrición. Mira, sin más, beber agua de mar es peligrosísimo. Te lo puede decir cualquier marinero, es lo primero que te enseñan. Si tienes un naufragio, estás rodeado de agua, no la bebas. Es el camino más rápido para deshidratarte por el desequilibrio de electrolitos y matarte en muy poco tiempo. La gente, hay miles de relatos en naufragios de aquel que se volvió chiflado y empezó a beber agua de mar y fue al que se comieron los otros un par de días después. Bueno. El consumo de agua de mar moderno proviene de una patraña absoluta de un descarado llamado el tal doctor Quintón, que no sé si era doctor francés Quintón, quien afirmaba que el agua de mar tenía la misma composición que el suero sanguíneo, lo cual es una absoluta mentira. Y si esto sigue por allí, voy a tener que hacer un video algún día pronto, sobre la patraña del agua de mar. Leonardo GDL me dice, ¿qué opinas de Palillo? Creo que en esa época era uno de los pocos, que es el único que se burlaba y criticaba a los políticos. Digo, sí, pero Palillo lo hacía en las carpas y en los teatros. Nunca estuvo en televisión, nunca lo dejaron. Al señor Jesús Martínez, algo, un apellido conocido. Palillo nunca tuvo un programa de televisión y, por cierto, este señor fue varias veces a la cárcel por sus críticas a los políticos. Miguel Ángel Cuapasegura, 3089, me dice, usted habla del Antiguo Testamento y de las leyes de Moisés, situación que Jesús vino a cambiar en el Nuevo Testamento, en el cristianismo. Y lo más importante, que tenemos la decisión de seguir o no una religión. Bueno, sí, todos tenemos la decisión, si no nos lo inculcan cuando somos niños y prácticamente nos obligan, o si eres, por ejemplo, del Islam y te sales, pues te matan. La apostasía se paga con la vida. Pero a ver, mira, espera si entiendo esto, porque hubo una ley de Moisés, pero luego Jesús vino y la cambió. A ver si entiendo lo que estás diciendo. Tu Dios, que es perfecto, dio unas leyes. Pasan unos cientos de años y se da cuenta que se ha equivocado, que no era perfecto, que era imperfecto y metió la pata y entonces cambió sus leyes. ¿Realmente tú crees en un Dios perfecto? ¿En un Dios que, aparte de ser infanticida, guerrerista, esclavista y torturador, es imperfecto? ¡Wow! Bueno. Lisandro Barrios Ramírez, usted está muy escorado a la izquierda, puro decrecimiento progresista. Hace cuatro comentarios era yo de ultraderecha y ahora soy progresista, a la izquierda, progresista y decrecentista. Yo soy el primer crítico del decrecentismo, que me parece una forma elaborada del maltusianismo. Pero me dio mucha risa. Pero le explico. Sí, mira, soy un caso horrible. Estoy a favor de la educación para todos, de la salud para todos, de las pensiones, de los derechos de los trabajadores, de la jornada de 8 horas, de la igualdad de la mujer, imagínate, del respeto a los diferentes, del rechazo al racismo, de los salarios remuneradores, del derecho a la libre expresión. Vamos, una barbaridad, que es una cosa de izquierda absolutamente enloquecida. Es mejor lo contrario, ¿no? ¿O qué crees tú? Y llega, por supuesto, como todas las semanas llega, te guste o no te guste, el premio Elton.
Dice CCEE 936. Explíquenle a los australianos que las bondades izquierdistas de llenar a su país de musulmanes ya lo acaban de vivir. Cobarde, estúpido 936, CCEE 936, está usando la tragedia de la playa de Bondi en Australia, donde unos enloquecidos mataron a más de 15 australianos. No sé cuál es el número ya actual de caídos, que estaban celebrando una fiesta de Hanukkah, que es el año nuevo, no es el año nuevo, no me acuerdo qué fiesta es, yo qué sé. Estaban celebrando la fiesta de Hanukkah judía, que es una fiesta muy importante para los judíos, que se celebra en el solsticio de invierno, por lo tanto es contemporánea con la Navidad. Y un grupo de judíos estaban en la playa de Bondi en Australia celebrando su Hanukkah, que se diviertan mucho, y dos radicales islamistas, padre e hijo, empezaron a disparar contra ellos y mataron más de 15 o por lo menos 15. Y esto, cobarde, estúpido, lo quiere convertir en que, como los australianos han llenado de musulmanes a Australia, les va a pasar esto forzosamente. Entonces le digo, mira, con gusto. Australianos, la inmigración a Australia no es izquierdista. Se ha dado según las leyes y la han sancionado tanto los liberales de derecha como los laboristas de la izquierda socialdemócrata, que son los dos partidos que se han alternado en el poder desde 1945 en Australia. Hay un paréntesis de unos pocos días donde hubo un gobierno interino de otro partido, pero días, una semana o dos. Por cierto, tener un 3,2 de población musulmana no permite llenar a Australia de musulmanes. Australia es muy grande. Eso solo lo dicen los ignorantes profesionales del odio. Ustedes saben, los australianos, estoy hablando con los australianos, me dijiste que le dijera a los australianos, ¿no? Ustedes saben que los musulmanes son de todo tipo, desde los asesinos antisemitas de Bondi hasta el frutero musulmán Ahmed Al-Ahmed, a quien vemos aquí a la derecha arrancándole el fusil a uno de los asesinos a punta de únicamente valor y decencia humana, y lo vemos en la izquierda, en el hospital donde se está recuperando los 2 o 3 tiros que llevó. Ese es un musulmán que yo quiero, pero cerca, como a mis amigos musulmanes que tengo aquí, como he hablado de mi amigo musulmán que milita en el Partido Socialista Obrero Español. Lo quiero muy cerca, Ahmed El-Ahmed, porque me puede salvar la vida, porque le va a importar un pito su vida por salvar a otros, porque no puede ver que otros sufren. Y es tan musulmán como el otro, Tan musulmán como el otro, simplemente que no es un extremista islamista. Es un musulmán normal, cuya madre usa, por cierto, velo islámico. Bueno, usa no velo, sino la pañoleta. Vi las entrevistas con la madre. Esto nos recuerda, australianos y todos los demás que me escuchan, que los nazis, como el cobarde, estúpido 936, están equivocados al valorar a la gente por lo que es y no por lo que hace. Porque son musulmanes, porque son negros, porque son mujeres, porque son homosexuales, porque son, en vez de valorarlos por lo que hacen, como lo que hizo Ahmed El-Ahmed, como héroe. Porque no tiene lo que se necesita para acusar a todos los cristianos, por ejemplo, del ataque terrorista cristiano que hubo en Weyambilla, Australia, el 12 de diciembre de 2022, donde un cristiano disparó contra policías australianos en un acto terrorista. Como te das cuenta, y como se dan cuenta todos los australianos y toda la gente de bien, a la gente se le valora por lo que hace y no por lo que es, y si no, eres un nazi de mierda. Pedro Marín Carrera me dice: Trolebús y sobre todo Banda Bostik son unas grandes bandas de rock. Te invito a que los escuches más. Ve mi edad. No tengo que escucharlos más porque los escuché todo cuando sacaron sus discos. Yo soy fan de las dos bandas.
me gustan mucho, pese a que sus letras son muy mejorables. Y claro, a veces pienso que grandes canciones como Viajero de Banda Bostik, es que es un cancionorrón es una canción del inmigrante que se va a los Estados Unidos por necesidad y que piensa en todo lo que está dejando atrás y cómo se está jugando incluso la vida. La canción es excelente, pero está mal hecha. Y pienso, canciones como Viajero de Bostik serían mucho más eficaces si no dejaran de rimar cuando le falló la técnica al compositor. Cuando rimó triste con triste en el primer verso, por favor. O cantara voy camino al extranjero. No. Es que el acento tendría que caer donde cae. El acento de la música tendría que caer el acento de la letra. Voy camino al extranjero. No, busca. Ya me voy al extranjero. Ahí sí, mira, simplemente con un ajustito así, ya el acento cae donde debe. Porque también dice la vida que he llevado, o pido al Señor. Porque el acento de la letra no coincide con el acento musical y eso se nota y es molesto y puede ser mejor. O si no tuvieran que apresurarse porque hay más sílabas que notas. Cuando canta Abrazar a mi madre, sí, hay más, tienen que acelerarse y meter ahí dos sílabas en una sola nota. Y podría hacerlo bien. La canción me gusta mucho. La intención es espléndida. La oí cuando salió el disco. Compré el vinilo. No había CDs todavía. La idea es buena. Musicalmente es maravillosa. Pero ¿por qué no se trabajan las letras como se trabaja la guitarra o el bajo, que eran magníficos en Banda Bostik? O la voz del Guadaña, que era un gran cantante. Creo que es un gran cantante. No sé qué pasó con el Guadaña. Lo que no entiendo yo, de verdad, Pedro Marín Carrera, es por qué el público defiende los defectos superables de un rock que no debería andar por ahí tullido de falta de expresión verbal. Si no es tan difícil, es buscarle. El lenguaje español, el idioma español tiene lo suficiente para permitirnos hacer lo que queremos y no forzarlo a meterlo en una melodía en la que no corresponden las letras que se te ocurrieron ayer en la noche. Trabájalas. Es trabajo finalmente. Y termino con Canta el Aedo, que dice, tengo una duda, ¿qué diferencia entre el cantar y el recitativo rítmico? Gracias por tu trabajo. Y le explico, cuando cantas entonas notas en una melodía, cuando recitas no usas notas. Hablas normalmente pero siguiendo un ritmo. Lee la letra, no sé, de Yesterday sin cantarla y eso es un recitativo. Si le das ritmo estarás rapeando, pero nunca cantando, que para eso necesitas entonar la melodía de la canción. Y estaba yo pensando ya no me acuerdo en cuál estaba yo pensando, en español. Pero eso es una de Serrat. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Voy a pasar de este lado que estoy menos incómodo. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo. Bien, eso es un recitado. Ahora sí digo, quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena tengo amor, juegos y penas. Yo. Eso es un recitativo rítmico que hago de manera horrorosa. Espero que varios hayan desmayado después de este atropello que acabo de hacer contra mi querido, admiradísimo y respetadísimo Joan Manuel Serrat. Todos los años iba yo a su concierto en Bellas Artes, todos los años. Eso es un recitativo, una recitación, la lectura de un poema, un recitativo rítmico, y otra cosa es, quizá porque mi niñez, que yo soy más desafinado que Serrat, que desafinó toda la vida y hoy a los 80 también desafina, no tiene 80 pero por ahí, pero que él desafina muy bonito y yo iba todos los años a verlo desafinar. Esa es la diferencia entre rapear y cantar. No lo veo tan difícil como para que tantos se enojen tanto cuando uno dice que con un rap no es una canción. Y hasta ahí terminamos.